Muy queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Parecería que la niebla se hace cada vez más densa y la tormenta recia, y buscamos respuestas, un buen puerto a donde llegar. Y es ahí donde, al igual que estos discípulos, surge esa pregunta: Magister ubi moras? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Jesús? Y la respuesta de Jesús, inmediata, ¿no? Vengan y vean. Y eso creo que es la gran invitación de este domingo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a estar con Él. Y por eso es importante también en nosotros tener esa actitud de ir a su encuentro, de buscar a Jesús. Ir. Es importante tomar conciencia que nuestra vida no se nos vaya pasando, que los días no se nos vayan yendo, que sepamos vivir nuestro día a día con plena conciencia. Conciencia de quiénes somos, en quién creemos, a quién amamos, y con ese sentido ir viviendo nuestro día. Qué fácil es que se nos pasen las horas, qué fácil es que se nos pase la vida, y qué triste sería que nuestra vida se pase sin ningún sentido. Y nuestra vida, claro que tiene sentido, nuestra vida tiene ese sentido en Dios. Vamos caminando hacia la eternidad, y por eso vivir cada momento con plena conciencia, estar donde estamos. Y se dice bien fácil, pero es más fácil despistarnos, y no por maldad ni mucho menos, sino que hay tantas cosas en nuestra cabeza, hay tantas preocupaciones y tanto que nos sacan del camino. Y nos pasa como a veces nos decían cuando estábamos en la escuela, que nomás estamos calentando banca, ¿verdad? Y estaba explicando y no escuchábamos. Pues a veces nos pasa lo mismo. Podemos estar en casa con la familia, pero no estamos. Podemos estar en misa, pero no estamos. Podemos estar en el trabajo, pero no estamos. ¿Por qué? Porque andamos viajando, absortos. Hoy aquí y anclados en el pasado, con mil preocupaciones y pendientes que quién sabe, que ya quedaron, pero bueno, ahí seguimos ganchados, o preocupados por un futuro que no sabemos si llega o no llega, y olvidamos el presente. Por eso creo que la primera invitación es el ir, vengan, dice Jesús, ir, ese movimiento de tomar conciencia de mi día y yo buscar, estar con Jesús. El segundo es ver. Dice el Señor, vengan y vean. Hay que ver, hay que descubrir al Señor. Es verdad, Dios está presente en todo, pero hay que descubrirlo. Es importante que abramos nuestros ojos, no solo exteriores, sino interiores, para saber descubrir. En la primera lectura buscaba, aquel escuchaba, hasta que al final se da cuenta que era la voz de Dios. También nosotros, en el día a día, nuestro buen Dios nos va hablando, nuestro buen Dios se nos va presentando, pero a veces no lo descubrimos, no lo vemos. Porque incluso, como dicen también, teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos, porque lo vemos en el día a día que nos sucede. A veces no descubrimos a Dios en aquel hermano,
Aquel hermano que quizá nos pide una ayuda, pero aquel también hermano que vive en la misma casa. A veces el mismo Cristo en la Eucaristía, que sabemos que es Él, que está presente, a veces nos acercamos a recibirlo de una manera rutinaria, sin tomar conciencia. Lo comulgamos, ya vamos saliendo y se nos olvidó que va con nosotros, ya saliendo nuestras... ¿No? Por eso el ver, descubrirlo también en el día a día, en tantas cosas que nos hablan de su presencia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y Él está ahí, y Él me acompaña. Pero a veces 1000 detalles nos hacen olvidar que Él está ahí. Por eso pedirle al Señor que nos ayude a descubrirlo. Y el tercer movimiento es quedarse. Los discípulos fueron y se quedaron, permanecieron. Y eso también es importante en nuestras vidas, el permanecer unidos a Dios. Toda nuestra jornada unida a Dios. Hacemos nuestro momento de oración en la mañana y después el saber irnos deteniendo, santificar nuestro día. Porque a veces se nos complica, es verdad, a veces muy temprano comienzan las ocupaciones y las preocupaciones, uno trae un plan y de repente sale una necesidad más en estos tiempos que vivimos y nos podemos ir en directo y cuando menos piensan ya son las 11 de la noche y no nos detuvimos ni un ratito. ¿Qué pasaba antes cuando íbamos a alguna ciudad grande que no conocíamos? Pues se acordarán los que somos ya tenemos algunos años, pues traíamos un mapita y buscaba las calles y las direcciones a ver si ando bien, a dónde voy, porque si no nos perdíamos. Pues lo mismo nos pasa en nuestro día a día. Si no nos detenemos a revisar nuestro mapa, a hacer esos momentos de oración, es muy fácil perdernos, es muy fácil distraernos. Entonces el aprender a vivir nuestro día unidos a Dios, el permanecer, el quedarse, estar con el Señor, santificar nuestro día. También para el poder quedarnos, permanecer con Dios, es muy importante el silencio. El aprender a callar el alma, a quietar el corazón. Son tantas tribulaciones que a veces traemos que no nos permiten concentrarnos y unirnos a Dios. El saber, tranquilo, este tiempo es solo para Dios. Esos minutitos en la mañana, media mañana, en la tarde, media tarde, en la noche, antes de irnos a dormir, esos momentos solo para Dios, busquémoslo, ejercitémoslo y verán cómo encontramos esa paz. Y verán cómo entonces vamos a empezar a descubrir a nuestro Señor. Esos tiempos de silencio, esos tiempos de oración son como colirio que limpia nuestros ojos y nos permite ver lo que de ordinario no vemos. Buscar el silencio, acallar y aquietar el alma y de ahí dar esa oración diaria al Señor de habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedirle al Señor que lo sepamos escuchar, que sepamos estar con esos oídos atentos y dejarnos guiar por Él. Que todo cuanto hagamos, no nos dejemos llevar nada más por el impulso, sino que siempre lo tengamos a Él como nuestro mejor asesor. Escuchar su voz, escuchar su consejo y que todo cuanto hagamos sea para gloria de Él. Y por último, de ese encuentro, de ese estar con el Señor, de ese permanecer con Él, ese deseo de ir a anunciar a los demás, hemos encontrado el Maestro. Hoy más que nunca, hermanos, estamos llamados a ser mensajeros de esperanza, a ser mensajeros de paz. Estos tiempos sabemos que a muchos hermanos nuestros, nosotros mismos, a veces tenemos miedo. A veces la esperanza, pues como que no funciona. ¿Y quién te va a ayudar? Pues lógicamente que Dios nos ayuda,
pero también nosotros, unos a los otros, una llamada, un mensaje, un estar cerca, un ánimo, ser mensajeros de paz, de esperanza. No ser mensajeros de desgracias y de tristezas, porque tristemente nos podemos contaminar también con tanto mensaje malo que hay, tantas noticias malas, y en vez de hablarle para darle esperanza, le mandas toda una cara, ya supiste, y porrazo, oye, espérate, pues si lo que necesito es esperanza, lo que necesito es paz. Y convertirnos en eso, en ser lazarillos de nuestros hermanos, ayudarles a descubrir y a ver lo que ellos no ven, ver a Jesús. Hemos encontrado al Maestro, y que eso nos ayude a todos en medio de esta tormenta a caminar con confianza, en el saber que nuestro buen Jesús nos acompaña siempre, que nunca nos deja solos. Vamos pues, hermanos, a continuar nuestra misa y decimos al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.